El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña, sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Si se dan cuenta, hemos leído un texto del Evangelio de Lucas, que se encuentra de una manera un poco rara aquí en medio, porque hemos estado leyendo prácticamente todo el año litúrgico del tiempo ordinario, lecturas de San Mateo, que es el año que corresponde. Y de alguna manera esta circunstancia, el hecho de que este texto aparezca aquí como fuera de contexto, nos proporciona un motivo de reflexión muy interesante. Si se acuerdan, ayer Jesús acusaba a Pedro de pensar no como Dios, sino como los hombres. Entonces la pregunta sería: ¿cómo aprende uno a pensar como Dios? Somos seres humanos, ¿no? ¿De qué otra manera podemos pensar sino como humanos? Eso es lo que nos sale espontáneo, pero lo que Jesús nos pide es precisamente, como Pedro, que aprendamos a pensar como Dios. ¿Cómo se aprende a pensar como Dios? Viéndolo a encontrar donde Él está, en la Escritura. Y este pasaje se centra todo él en la manera como Jesús, en cuanto hombre, va adaptando su forma de pensar a la de su Padre. ¿Cómo lo hace? Leyendo la Escritura y aplicándola a su vida. El texto que le dan para leer inmediatamente le habla de su propia misión. Y es lo que dice: hoy se ha cumplido esta escritura aquí. Cuando lo atacan, ¿dónde saca la respuesta? No en su sentimiento: ya sabía yo que se iban a poner contra mí, porque no, en la Escritura. ¿Saben ustedes? En la Escritura se ve claramente que un profeta no es bien recibido entre su gente. Aquí les doy 2 ejemplos. Él va a la palabra de Dios para descubrir lo que Dios piensa, ¿no? Cómo Dios actúa, de qué manera procede. Y es allí donde él va modelando su forma de pensar humana. Porque acuérdense, como ser humano tuvo que ir creciendo, ¿no? El mismo Evangelio nos lo dice, que creció en edad, sabiduría y gracia, delante de Dios y delante de los hombres. Y eso nos da el ejemplo a nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si queremos pensar como Dios y no como los hombres? Ciertamente pedirle la gracia al Señor que nos dé un corazón como el suyo, pero
esforzarnos por buscarlo, y eso comienza primero queriendo conocer cómo piensa Él. ¿Ustedes creen que Jesús iba con sus 46 libros de la Escritura en la espalda y le decían una cosa y a ver, pásenme el índice, a ver dónde me encuentro? No, lo tenía acá, pero sobre todo acá, en el corazón. Y es por eso, por lo que cada cosa le hablaba de lo que su Padre ya había dicho. Y en toda la Escritura, en todo el Nuevo Testamento, ustedes se dan cuenta de que Él está citando implícita o explícitamente las palabras de la Escritura. Está cumpliendo las palabras de la Escritura. Y no solo por casualidad, sino porque Él descubre en esa palabra de su Padre lo que es Él. Entonces, la pregunta para nosotros es esta: ¿dónde vamos a buscar las soluciones de nuestra vida? ¿No? ¿Dónde nos inspiramos? Ese es siempre el problema. Humanamente nos van a venir siempre las explicaciones, vamos a llamar así, racionales, las que nos parecen más lógicas. Y por eso nos equivocamos tantas veces. Deberíamos, como Jesús, volver una y otra vez a la Escritura, hasta hacerla tan nuestra, que cuando tengamos interrogantes, la respuesta la encontremos inmediatamente. Tenemos un ejemplo muy bonito en Santa Teresa del Niño Jesús. Ejemplo no porque ella lo hiciera habitualmente, que sí lo hacía, como todos los santos, pero ella lo cuenta. Dice que cuando se encontraba con la situación de que quería salir a predicar y estaba encerrado en un convento, no podía salir, su vocación era esa. Entonces, por un lado quería estar consagrada al Señor, por otro lado quería andar predicando. ¿A dónde fue? A las cartas del apóstol San Pablo. Y en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, ella descubrió precisamente cuál era la voluntad de Dios, que ella fuera el amor, que encerrada rezando orara, y de esa manera ella iba a ser misionera, aunque no saliera del convento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como les digo, no es un libro de recetas la Sagrada Escritura, y muchos lo tenemos como un libro de recetas ahí encima de la mesa, y a lo mejor la sacamos de vez en cuando, y algunos hasta a lo mejor a ver qué me sale, pero no funciona así. Es como el conocimiento de una persona que queremos, no es en el momento que sacamos, es la convivencia habitual la que nos permite identificarnos con Él. Entonces, ojalá que lo sigamos haciendo cada día. Y cuando hablo aquí, no hablo solo del Nuevo Testamento. Claramente, nuestro Señor no tenía Nuevo Testamento, ¿verdad? Él es el Nuevo Testamento. Él se acabó toda inspiración del Antiguo Testamento, ese texto que a veces nos cuesta un poquito de trabajo a nosotros. ¿Por qué? Porque otra vez lo leemos quizá superficialmente. Entonces hay que pedirle al Señor la gracia, pero empeñarnos también en escuchar. Fíjense lo que nos dice San Pablo precisamente en la carta a los tesalonicenses. Se lo dice a ellos, pero nos lo dice a nosotros. Yo llegué con ustedes a decirles una sola cosa: Jesús crucificado, no impresionarlos con palabras, Entonces, eso es lo que es importante para nuestra vida. Busquémoslo, sobre todo en primer lugar, en los lugares donde Él está, la Eucaristía y su palabra.